Buenas tardes a todas y todos. Siempre es súper grato poder venir a los territorios y poder trabajar temas tan importantes como lo son la transparencia, la integridad y los valores anticorrupción, que son los que promovemos como Chile Transparente. Y en ese sentido, Transparentes no es una instancia ajena. Me comentó Rodrigo que son de organizaciones diferentes, juntas de vecinos, organizaciones territoriales, comunitarias. Así que siempre es súper grato también poder tener esa diversidad. Y antes de comenzar, también un poco instarles a, si tienen dudas, levantar la mano y ahí podemos ir resolviéndolas quizás en el mismo momento. Al final de la actividad vamos a tener una dinámica también para poder un poco poner a prueba estos valores y estos contenidos que vamos a repasar hoy día. Mi nombre es Andreas Guillén, yo soy coordinador de proyectos de Chile Transparente, que es el capítulo chileno de Transparencia Internacional, que es un movimiento presente en más de 100 países y que como pilares tiene precisamente el combate contra la corrupción a través de herramientas basadas en la integridad, la probidad y la transparencia en organizaciones de la sociedad civil y también desde el sector público y privado. Bueno, esto es un poco lo que vamos a repasar hoy día a través del programa Transparentes, del cual les comentaré en breve, y cómo fortalecer las organizaciones de la sociedad civil a través de los valores de la transparencia, la integridad y la probidad. Primeramente nos encontramos en un momento sumamente complejo para las organizaciones de la sociedad civil, que pueden abarcar un inmenso abanico de posibilidades desde cómo se conforman, desde cuáles son sus objetivos, qué es lo que pretenden también componer y aquello es lo que intentan resolver en cuanto a los desafíos de la sociedad, pero también en cuál es su marco de acción, cómo se integran con la sociedad, cuál es el impacto que van dejando, cuál es la extensión que tienen. Y en ese sentido las organizaciones son sumamente extensas. Tenemos un proceso en el cual hay una desafección democrática sumamente compleja, la gente no participa en las elecciones, no participa a través del voto, pero tampoco a través de las organizaciones de la sociedad civil. Hay una desconfianza sumamente grande en el... ya hablé un poquito más fuerte. Hay una, hay una desconfianza... ¿Sí? Ya. Hay, hay una desconfianza en el sector público, en el sector privado, la gente no confía ni en el gobierno, ni en los municipios, ni en las organizaciones. Vino el tema del caso fundaciones, que fue sumamente complejo en el país. Uno habla hoy día de hacer una fundación y automáticamente uno piensa en que va a ser corrupto, que hay lavado de dinero, que hay influencias y naturalmente se ven como negativas las acciones que hacen las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, corporaciones, clubes deportivos, juntas de vecinos, etcétera, precisamente porque quedó dañada la imagen. Es sumamente complejo el momento en el que vivimos. De allí tenemos estos casos de corrupción y una baja participación que al final afectan la labor que realizan las organizaciones de la sociedad civil. Por lo mismo, hay una oportunidad que tenemos y que es la que nosotros trabajamos desde el programa Transparentes. Según un estudio de la Pontificia Universidad Católica de Chile, hay más de 330.000 organizaciones de la sociedad civil, que como les mencionaba son clubes deportivos, clubes del adulto mayor, juntas de vecinos, organizaciones medioambientales, organizaciones de defensa de un sinfín de derechos, y que abarcan tanto en números de personas como en los recursos que manejan, desde pocos o muy pocos hacia grandes cantidades. Hablábamos hace poco con Rodrigo, hay organizaciones de la sociedad civil que manejan un número más o menos limitado de recursos y cuentan con 5 a 10 personas, y otras, por ejemplo, como es el caso del Hogar de Cristo, de Techo Chile, de la Teletón, que manejan una cantidad inmensa de recursos, trabajan con muchas personas y además hay muchos voluntarios. El caso particular de Teletón yo creo que es el que tenemos quizás más reciente a propósito del fin de semana pasado, en el que recaudaron más de 40.000 millones de pesos, que evidentemente les colocan en una posición bastante privilegiada en cuanto a lo que pueden hacer, pero también desafiante en cuanto a cómo gestionar esos recursos, cómo gestionar también el trabajo que realizan, que abarca todo el país y con el número de personas y trabajadores que tienen. Por lo mismo, tenemos que las organizaciones de la sociedad civil tienen un firme compromiso democrático, llegan a donde incluso el Estado no es capaz de llegar, llegan con iniciativas que el Estado tampoco es capaz muchas veces de sostener, y es por ello que es importante siempre mantener la legitimidad y la confianza en todas las acciones que van realizando. En este sentido, hay distintas barreras estructurales que es necesario combatir, como la escasa incidencia legislativa, hay redes débiles, una baja regulación y una falta de recursos que afecta al gran número de organizaciones. Si bien, como mencionaba, hay organizaciones como Teletón, como Hogar de Cristo, como Techo Chile,
un gran porcentaje de organizaciones de la sociedad civil no cuentan con el mismo número, la misma cantidad de recursos que este tipo de organizaciones. Y es por eso que también es sumamente relevante poder fortalecerlas para generar confianza y que en sus procesos también puedan actuar con integridad y transparencia en pro de fortalecer estas acciones y mejorar sus vínculos, tanto con el Estado como con otras organizaciones, con la sociedad e incluso con actores privados. Por eso hablamos de que su fortalecimiento es fundamental para reactivar la democracia, para que la gente participe, se involucre y construya una comunidad mucho más sólida y que permita también poder transmitir al Estado y transmitir al general de la sociedad cuáles son las demandas, cuáles son las necesidades que tienen y cómo se pueden resolver. Ahora, ¿qué es Transparentes? Transparentes es una iniciativa que se dirige a las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales, comunitarias, territoriales, etcétera, y que busca fortalecer la democracia a través de 3 pilares, como lo son la investigación, la incidencia y articulación y la capacitación, que es en la que nos encontramos ahora. En cuanto a la incidencia y articulación, nosotros hemos trabajado para conformar una red de organizaciones de la sociedad civil que puedan coexistir entre sí, poder apoyarse mutuamente, principalmente también a través de esfuerzos que realizamos junto con Fundación Ciudadanía Inteligente, con quien compartimos este proyecto, y un área de investigación, la cual se compone de estudios nacionales sobre participación, integridad y transparencia en la sociedad civil. Nosotros hace un par de semanas lanzamos un estudio que se llama Voces sin Eco, que lo pueden encontrar en chiletransparente.cl, en el cual nosotros hacemos un análisis de cómo funcionan los mecanismos de participación contenidos en la Ley 20.500, que apunta hacia la participación de organizaciones de la sociedad civil. Y entre ellos notamos que uno de los mecanismos más criticados son los COSOC. No sé si a todos les es familiar el término del COSOC, el Consejo de la Sociedad Civil, que por ley debiera estar presente en todos los organismos públicos, y constatamos que en el caso de los organismos del gobierno está presente, más hay muchas falencias que aún es necesario poder fortalecer, y en el caso de los municipios no están todos los municipios. Yo no sé si, imagino que hay un COSOC en San Joaquín, ¿sí? Es fantasma. ¿Participa el alcalde en el COSOC? ¿De palabra al menos? No funciona. Claro, en ese estudio y les invito a ahí darle una miradita que está en chiletransparente.cl. Justamente pudimos constatar que hay cerca de 200 municipios que lo instalaron, en Chile hay 345, y de esos pocos que lo instalaron, lo que es una forma legal, perdón, es una forma para cumplir con la ley, en gran parte de ellos justamente son fantasmas, no hay participación real, o sea, se crea, pero no se invita a la comunidad a hacerse parte de él. Entonces hay muchos problemas que nosotros hemos constatado a través de la investigación y que precisamente queremos también relevar a través de las formaciones que realizamos. Finalmente es clave que todas las organizaciones puedan fomentar la participación y a través de ello también poder un poco instar a los municipios, al gobierno, a mejorar estos mecanismos y a poder tomar más en consideración todas las demandas que tienen. Ahora, en cuanto a los fundamentos para la transparencia, un elemento sumamente central es la escalera hacia la transparencia y la integridad, y particularmente hacia la confianza pública. Nosotros hablamos de 4 niveles con esto. La corrupción, que es el nivel más básico, yo creo que el nivel en el que todos solemos posicionar un poco el punto inicial. La corrupción es definida por Transparencia Internacional como el uso o abuso de un beneficio personal o de un poder dado personalmente para un beneficio propio. Normalmente nosotros pensamos que la corrupción puede ser a través del uso indebido de dinero o no rendir bien los fondos concursables, pero también es, por ejemplo, el uso de influencias, el llamar por teléfono a alguien para que nos ayude con algo, el pituto, el nepotismo, son distintas claves que finalmente se condensan en esta noción de el uso de un poder conferido para el beneficio propio o de mis cercanos. De allí nosotros pasamos al segundo nivel, que es la transparencia. La transparencia es decir qué es lo que se hace, cómo se invierten los recursos y transmitirlo de forma clara y constante hacia la comunidad. En el caso de las instituciones públicas, esto está normado por la ley, en lo que se llama la transparencia activa, que de hecho si van a cualquier sitio de un ministerio, municipio o del gobierno en general, o de las instituciones que dependen del gobierno o están descentralizadas como las municipalidades, siempre va a estar el apartado transparencia activa, normalmente la parte superior de los sitios web, y que les lleva información relevante.
En el caso de las organizaciones de la sociedad civil, es sumamente relevante mantener este estándar para que la gente sepa en todo momento cómo funciona la organización y pueda un poco hacerse parte también de la organización a través de esta documentación que se puede publicar. Exactamente. Exactamente. Justamente. Eso se mide sobre todo a través del Consejo para la Transparencia, quien está encargado de regular que se dé de buena manera esa información que no se encuentra disponible, como bien menciona Elizabeth, y que si bien es un mecanismo sumamente relevante y también instamos a las organizaciones de la sociedad civil a que lo utilicen, siempre fomentamos más la transparencia activa y proactiva incluso, que es finalmente que la gente pueda saber la mayor cantidad de información sobre la organización a través de sitios constantes. No necesariamente con un sitio web, pero a través de redes sociales, de fijar, por ejemplo, acá en la sede un afiche con la información contenida y que así la gente pueda ir conociendo la organización y pueda un poco tomar el cariño finalmente que tienen cada una de las personas que la conforman. Hacerse parte. Exactamente. Yo tengo una duda respecto a la corrupción. Por ejemplo, si yo tengo una fundación y me contrato a mí misma como facilitadora, eso... Bajo la definición que nosotros mantenemos, sí, sí lo es. ¿Yo hago el servicio igual? Porque finalmente es una decisión que recae sobre uno para beneficio de uno mismo. Entonces, pues, ahí también entra en juego el conflicto de interés, que es algo que vamos a mencionar ahora en breve. Bueno, de la transparencia pasamos al estándar de la integridad. La integridad es, en simples palabras, hacer lo correcto siempre. Hacerlo sin que me supervisen, sin que esté la ley presente, sin que tenga a alguien encima diciéndome cómo hacer las cosas. Y de la integridad pasamos a la confianza institucional, que es el nivel al que todos propendemos como organizaciones de la sociedad civil. Sin confianza no se pueden construir vínculos, no se puede construir sociedad. Y en el caso particular de lo que ocurrió con el caso Fundaciones, todas las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo nosotros, quedamos sumamente complicados y en una posición en la que se pensaba que nosotros estábamos robándonos el dinero. Entonces es sumamente relevante poder fortalecer estos pilares, ir creciendo desde el estándar más bajo hasta el más alto y poder fomentar la legitimidad y la confianza sobre la organización. Por eso se habla de un propósito que es de una doble responsabilidad. La organización tiene su propósito en su misión, si es, por ejemplo, de responsabilidad con el medio ambiente, con ese fin, o si es, por ejemplo, de cuidado a las mascotas, con ese fin, pero también una responsabilidad en liderar los procesos que lleva a cabo de forma transparente y con eso darle también el ejemplo a la sociedad de cómo se pueden hacer las cosas. Por eso también hay una definición sumamente conocida en el mundo más de la anticorrupción, que es el efecto halo de las organizaciones de la sociedad civil, que se basa en estos tres pilares: la superioridad moral, ingenuidad moral y justificación moral. Esto va desde la percepción de que las organizaciones de la sociedad civil tienen tres componentes. Son sin fines de lucro, ¿no es cierto? Son de derecho privado, o sea, el Estado no interviene en ellas, y son voluntarias. Yo me uno porque quiero y me retiro porque quiero. De allí hay una percepción de bondad sobre las organizaciones de la sociedad civil, de que la misión es buena, de que las organizaciones por ello debieran saber lo que es bueno y malo porque son voluntarias y sin fines de lucro, y que las personas que trabajan allí siempre van a tomar decisiones pensando en la comunidad. De allí hay un efecto que empieza a cambiar cómo se perciben las acciones de la organización. Si yo percibo que una organización es inherentemente buena, porque al final nuestras acciones son para el bienestar de la sociedad, si nosotros incurrimos en acciones que puedan no ser del todo íntegras, la sociedad las va a tender a justificar porque nuestras acciones finalmente son por el bien de la sociedad. Y aquí es sumamente importante recordar que al final la corrupción es un acto que puede ocurrir, no particularmente va a ser algo ilegal o que nos van a venir a arrestar por ello, pero siempre es importante evitar ese tipo de acciones, porque con ello también estamos dando el ejemplo a los beneficiarios, a las comunidades de cómo debemos obrar. Ahora, en cuanto al normativo de las organizaciones de la sociedad civil, y entiendo que acá todos vienen de organizaciones constituidas ya, se encuentran principalmente los marcos en estos 5 aspectos.
la personalidad jurídica de constitución, que imagino que todas sus organizaciones ya la poseen, los registros y reconocimientos legales, la supervisión institucional, la transparencia y la fiscalización económica, particularmente cuando se rinden fondos concursables, y la participación ciudadana, particularmente a través de la Ley 20.500 o la Ley 19.418, que es sobre juntas de vecinos y organizaciones comunitarias. Por ello, y esto lo voy a pasar un poco más rápido, hablamos de la constitución de organizaciones sin fines de lucro, que es el nombre que le da el registro civil, u organizaciones de la sociedad civil, a través de un acto constitutivo, de estatutos y un depósito y una recepción municipal, que imagino que todos pasaron por ese proceso al crear un estatuto, una directiva, hacer este depósito y tener la vigencia de la organización de la sociedad civil. De allí tenemos obligaciones comunes que sí o sí tienen que existir y que son las que norma la ley. En el caso de la gestión interna y directiva, están las actas y las sesiones del directorio o de la directiva, que exista una vigencia de este directorio, que hagamos elecciones periódicas, libres, secretas e informadas, una memoria y un balance anual, saber qué es lo que entra en términos de dinero a la organización, qué es lo que sale y poder publicar siempre eso y mantenerlo de forma permanente. No es necesario hacer un chequeo absoluto, considerando que las organizaciones en general no tienen un manejo tan casi infinito de recursos como sí organizaciones de la sociedad civil como las que comenté antes, pero siempre es bueno tener un libro para ir pegando las boletas, tener toda la información de forma clara, si se puede apoyar de, por ejemplo, herramientas digitales como Excel, sumamente bueno eso también, y que siempre se encuentre disponible para consulta, no solamente del Estado o de los entes fiscalizadores, sino que también para todas las personas que les gustaría conocer cómo trabaja la organización y cuáles son los recursos que maneja. Mostrar esta información es sumamente relevante para generar esa confianza y darle aún más legitimidad a las acciones que hace la organización. En cuanto a las obligaciones contables, están las declaraciones tributarias del Servicio de Impuestos Internos, las declaraciones anuales de renta e impuestos, los informes de donaciones, cuando alguien nos da dinero, poder también decirle cómo se usó el dinero, de qué forma, cuánto ingresó, cuánto salió, y también con eso generar la confianza en el donante, sea el Estado, que hay una responsabilidad legal, sea a través de entes privados que tienen sus concursos internos, o a través de vecinas y vecinos que, por ejemplo, quieren donar una mesa o quieren donar dinero, también poder decirles cómo se utiliza eso. Y la patente municipal, que en el caso de las organizaciones de la sociedad civil se encuentra exenta, quienes tienen sede física tienen esa ventaja que está protegida por ley. Y en cuanto a la transparencia financiera y laboral, esto aplica sobre todo a organizaciones más grandes que tienen contratados trabajadores y trabajadoras, como lo son la auditoría externa, la rendición de proyectos específicos, los reglamentos internos vinculados sobre todo a las relaciones laborales o a la prevención del acoso laboral, como es el caso también de la ley Karin, y a la ley de inclusión laboral. ¿Hasta allí hay alguna duda particular? Ahora, en cuanto a las bases de una gestión completa, vamos a hablar de este concepto que es el conflicto de intereses. El conflicto de interés, y yo creo que lo hemos escuchado harto, sobre todo del caso convenios, del caso fundaciones, ocurre cuando los intereses personales de una persona interfieren o parecen interferir con la forma en la que toma decisiones relevantes para la organización. En este sentido, tenemos tres tipos de conflictos de interés. El conflicto real, que es cuando un conflicto ya se da, cuando una persona ya tomó una decisión pensando en su interés personal. El conflicto potencial, cuando esta situación no ocurre aún, o sea, la decisión no se toma, pero está la influencia, puede llegar a ocurrir. Y el conflicto aparente, que es cuando técnicamente no existe un conflicto de interés, pero desde afuera la percepción puede ser de que hay un conflicto de interés. Lo cual es sumamente grave, porque si bien no está ocurriendo el conflicto en sí, la percepción es sumamente negativa y va a afectar también en cómo la organización es percibida, cómo la gente puede a futuro apoyar la labor que hace. Entonces, ¿por qué nos importa esto? Porque no se trata de evitar el conflicto absolutamente. Un conflicto de interés no es necesariamente ser corrupto, pero pero más bien dicho, no gestionar un conflicto de interés es abrir la puerta hacia tener un caso de corrupción. Por eso es importante gestionar todo siempre con transparencia y de forma preventiva. De los conflictos de interés, entonces, para ejemplificarlo un poco, tenemos el conflicto real, en este ejemplo que dice, un integrante de un directorio aprueba redestinar fondos de un programa financiado por donantes hacia una actividad impulsada por su propia organización con la que mantiene intereses compartidos. Aquí ya se tomó una decisión.
hay una persona que ocupó su influencia para tomar una decisión que le beneficie a sí misma o a su grupo cercano. Esto es un conflicto de interés real. En el segundo caso, que dice, un integrante del equipo sabe que su primo postulará una vacante laboral dentro de un nuevo programa en la organización, financiado con fondos internacionales, y le ha dado algunos consejos informales sobre cómo presentarse. Aquí hay un conflicto de interés aparente porque hay una decisión que recae sobre esta persona, sobre su familiar, le está un poco ayudando cómo obtener el cargo en este caso, pero la decisión no se toma todavía. Y en el tercer caso tenemos que en una organización de la sociedad civil se asignan becas para participar en una formación y uno de los seleccionados es amigo del voluntario que ayudó a revisar las postulaciones, pero no las votó. Aunque no tuvo el voto, la decisión fue poco transparente. Aquí no hay un conflicto de interés. La persona involucrada dentro de la organización no tomó ninguna decisión, pero desde afuera la percepción naturalmente va a ser favoreció al pariente en este caso, o al amigo. Por eso es sumamente relevante poder distinguir estos conflictos y declarar siempre cualquier conflicto de interés que nosotros tengamos. Si yo entro a trabajar a una organización o pertenezco a una organización donde se me van a dar fondos y la persona que toma la decisión es pariente mío, es importante que ese pariente pueda decir, tengo un conflicto de interés, lo que no significa que no se pueda tomar la decisión, pero sí abstenerse de hacerlo y delegarlo en el resto de los miembros de la organización. Si tenemos una organización que trabaja, por ejemplo, construyendo casas y en el barrio hay alguna de las ferreterías es administrada por un familiar, se tiene que avisar eso. Aunque tenga el mejor precio, es importante avisar para que desde afuera exista esta percepción de, bueno, fueron porque era el mejor precio, no porque era el familiar de, en este caso, el presidente de la organización. De allí es sumamente relevante entonces a los miembros de la organización. Es importante tener una declaración de intereses, que en el caso del Estado es obligatoria y en algunas organizaciones, en el caso de la nuestra, nosotros también la tenemos, en la que uno diga, por ejemplo, tengo, según el tipo de organización, tengo el conflicto de interés de la siguiente manera. Si trabajo o soy miembro de un centro cultural, es bueno, por ejemplo, que yo declare que tengo parientes que trabajan en el Ministerio de la Cultura o el de Desarrollo Social, porque también trabaja con organizaciones sociales. O si estoy en un club deportivo, también poder transparentar que tengo un familiar que es coordinador, por decir algo, en el Ministerio del Deporte. Porque son relaciones que eventualmente podrían traer problemas. Ahora, si yo trabajo, por ejemplo, o soy miembro en un club del adulto mayor y tengo un pariente que trabaja en el Ministerio de la Vivienda, no es una relación que necesariamente se tenga que transparentar, porque no hay una relación directa en cuanto a las funciones que pueden ocurrir allí. Entonces siempre es importante transparentarlo, aunque nunca ocurra un conflicto de interés, para que la persona, una persona X, cuando entra a la organización, pueda también entender cómo funcionan estas dinámicas y no tender a pensar de que hay una mano negra, que es un poco el tema que siempre ocurre cuando se toman estas decisiones, que es, se hace por amiguismo, se hace por parentesco, se hace por interés personal y no por mérito. Por eso, dentro de los riesgos que se tienen que evaluar siempre en una organización, está el de ocultar la información importante, la de inventar o adulterar documentos o firmas, recibir pagos o favores indebidos, uso inadecuado de los fondos y favorecer a personas cercanas, que es el tema del conflicto de intereses. Para ello existe una normativa, que es la Ley 20.393, que es de responsabilidad penal sobre personas jurídicas, y que entre las sanciones que les puede emitir a la organización se encuentran desde multas, suspensión de la organización, inhabilitación para poder recibir fondos desde el Estado, la disolución de la organización o la pérdida de beneficios o aportes. Por eso es relevante que una organización, independientemente de su tamaño, pueda construir lo que se llama un modelo de prevención de delito. Esto es algo sumamente relevante, especialmente cuando la organización trabaja con dinero, pero también incluso cuando maneja cifras más bien pequeñas. Se ve en el caso del compliance mucho más presente en las organizaciones privadas con fines de lucro, como empresas, pero siempre es importante poder tener un modelo que garantice estos 4 pilares. A raíz de la gestión de riesgos, en las que cada organización tiene que saber cuál es su riesgo, a qué se enfrenta, cómo solucionarlo, cómo gestionar problemas que ocurran dentro de la organización, que exista en este modelo de prevención de delito y de malas prácticas un responsable, que puede ser un miembro de la organización. Si la organización tiene más de 50 personas, es conveniente que sean
2, 3, 4 miembros, pero si la organización tiene menos de 10 personas, puede ser una persona encargada de revisar un poco cómo funciona la ley en esta materia y poder asesorar a la organización en materias que les puedan representar un riesgo. Si se trabaja con un fondo, saber bien cómo se rinde eso, si alguien va a donar dinero, saber cómo gestionarlo, si hay riesgos sobre, por ejemplo, la sede en la que trabajen, cómo poder gestionar ese tipo de información. Para ello tiene que haber una capacitación constante en relación con esta identificación de riesgos y que la capacitación se alinee un poco con los estándares que establece la ley, pero también con los estándares de integridad que les mencionaba antes. El modelo de prevención, está el tema de crear un código de ética y herramientas en general para poder fomentar la cultura ética e íntegra en la organización. Y finalmente crear un canal de denuncias y un establecimiento de protocolos. Si ocurre algo en la organización que no nos gusta, lo que no necesariamente quiera decir que sea ilegal, pero que atente contra la organización, es importante que esta persona u otra persona se le delegue la responsabilidad de recibir esa denuncia de forma anónima. Esto, como les digo, puede ir de algo muy explícito, como por ejemplo golpear a alguien en la calle, lo que además acarrea una consecuencia legal o judicial, pero también puede ocurrir desde una persona que no rindió bien una boleta en un proyecto y eso obviamente va a afectar la confianza en la organización. Es importante por eso que haya un canal de denuncias que, insisto, en las organizaciones que cuentan con sitio web siempre hay un apartado un poco más diseñado por valga la redundancia, un diseñador, pero puede ser, por ejemplo, un correo electrónico, un número de WhatsApp, una persona que esté disponible y que reciba esa denuncia. Como les digo, esa denuncia no implica una sanción legal, no implica que venga carabineros, para nada, pero al mismo tiempo este responsable tiene que ser capaz de poder ponderar estos riesgos y ser capaz de decir, ante esta situación se penaliza a la persona de esta manera, que puede ser que pierda su membresía, que no venga a las actividades, si trabajaba en algo, que pierda su cargo, o que sea una amonestación verbal. Siempre es importante poder tener un poco esto para mantener la línea de lo que se debe y lo que no se debe hacer en la organización. Es importante que los modelos de prevención del delito se implementen de buena manera a través de estos 4 pilares en una organización para prevenir riesgos legales y reputacionales. Esto se ve más presente en las organizaciones como empresas, pero es sumamente relevante también en organizaciones de la sociedad civil. Si una persona de la organización incurre en algo que pueda ser ilegal y el modelo no está bien implementado, la organización completa recibe la sanción, que son las que mencioné anteriormente. Multas, disolución, pérdida de beneficios. Si el modelo se implementa correctamente, la sanción legal entonces va a recaer sobre la persona que cometió el error y no sobre la organización, lo cual es sumamente relevante. Como les digo, se aplica más en las empresas, pero es sumamente relevante en organizaciones de la sociedad civil, particularmente cuando trabajan con fondos concursables o con convenios con privados, en los cuales hay mucho dinero que corre y muchas decisiones relevantes que hay que tomar. Hacer la salvedad también que cuando se ocupan fondos concursables, esos fondos tienen que ir para ese concurso en específico. Sí. No pueden en el camino ir diciendo vamos a cambiar esto con el dinero del concurso, porque claramente ahí también la institución o la parte que le entrega ese fondo comienza a desconfiar. Bueno, en la parte pública es más complejo todavía, porque no se puede ir a sumario y otras cosas más, pero dentro de la sociedad civil puede pasar eso. Así que como consejo es que si van a concursar algo, sea para ese algo y aunque piensen en algo más que puede servir, lamentablemente no se va a poder hacer. Aunque lo quieran hacer de la mejor del corazón, de la mejor de las intenciones, créanme que no, es mejor que no. Sí, súper de acuerdo. Y es por eso que hablábamos de este responsable, o él o la responsable de gestionar un poco las denuncias, porque finalmente muchas de estas decisiones no implican necesariamente irse a la cárcel, en el general de los casos no lo es, pero siempre es sumamente relevante actuar con transparencia, actuar con integridad, y que cuando existan cosas truchas, cuando exista la maraña, como se dice, que alguien pueda ser capaz de notar esa falta y denunciarla con esta persona que es capaz de gestionarla. Y que obviamente ese proceso también sea, como les digo, anónimo, con una denuncia confidencial, que en el fondo tampoco se transforme en una pelea abierta entre todos los miembros de la organización. Por eso es relevante que ese funcionario, esa persona encargada de gestionar la denuncia y gestionar cómo se trabaja con los riesgos a los que está expuesta la organización según su ámbito de acción y su impacto,
que con toda esa información también sean capaces de poder gestionar con la organización y con sus miembros qué cosas sí se permiten, qué cosas no se permiten, siempre con un estándar de ética. Ahora, ¿cómo nos convertimos en una organización más transparente? Para ello nosotros siempre promovemos 4 pilares. El primero es el acceso a la información, luego está la rendición de cuentas, la integridad institucional y la participación real. En el caso del acceso a la información, Chile Transparente promueve estándares de transparencia que, como se describen acá, van desde lo instituyente y de gestión, pasando por lo que exige la ley, que es la base que toda organización debe tener, y lo progresivo, que son las buenas prácticas que podemos adoptar para mejorar la confianza y la legitimidad sobre la organización a través de nuestras acciones. Por eso es relevante siempre poder contar qué es la organización, su misión, su visión, qué es lo que hace, cuál es su motivo, por qué se creó, por qué existe, cómo se organiza y quiénes trabajan en ella o quiénes son socios de la organización o miembros de la organización. Esto se puede mostrar con un lenguaje sencillo, con fotos, con gráficas coloridas, con organigramas sumamente claros y enlaces, por ejemplo, si se colabora con otras organizaciones. En el caso de lo que hablamos de gestión, es decir, en qué área se trabaja, a qué se dedica la organización, cómo lo va haciendo, cómo se consiguen los dineros, fondos públicos, privados, donaciones, etcétera, cómo se gasta y cómo se están rindiendo cuentas, que lo vamos a explicar a continuación. Y es importante presentar esta información en un formato atractivo. Gráfica, un video, el uso de las redes sociales es sumamente importante en este tipo de cosas para poder transmitir a la comunidad y a todas las personas que, sin ser miembros, les interese el tema, vean cómo se trabaja y con ello se hagan miembros de la organización. En cuanto a los recursos, hablamos de la rendición de cuentas cuando explicamos qué se hace, cómo se hace, a quién se dirigen las acciones de la organización y con qué recursos. Para ello es importante poder tener un proceso de transparencia y de responsabilidad en esta rendición de cuentas, dirigirla no solamente hacia adentro, sino que también hacia afuera. Es importante que quienes participen en una organización sepan cómo se están haciendo las cosas, pero también invitar a quienes no son parte de la organización a entender cómo trabaja la organización. Con ellos se pueden, por ejemplo, captar socios, captar beneficiarios, captar donantes, etc. Y esto se hace de diversas maneras, a través de actas, a través de informes, a través de reuniones grandes, a través de la FECU social, en el caso de las organizaciones que deban rendir cuentas con el Ministerio de Justicia. En el caso de organizaciones deportivas se hace a través del Ministerio de Deporte, en el caso de organizaciones culturales, con el Consejo de la Cultura y las Artes. ¿Cómo se debe mostrar esto? ¿O qué se debe mostrar? Por ejemplo, las actividades, el uso de recursos, si tienen alianzas, si se ven beneficiadas, por ejemplo, por montos que entrega, y es el caso de la Fundación Anglo American, que suele ofrecer muchos fondos a organizaciones de la sociedad civil más pequeñas, la Fundación Luxich, la Fundación Colunga, por ejemplo, todo ese tipo de organizaciones que generan una alianza, es importante poder declararlas. Lo mismo con las decisiones importantes. En cuanto a las obligaciones legales, como lo mencionamos antes, son las declaraciones tributarias, cómo se gasta el dinero, cómo se rinde un fondo al Estado, cuáles son aquellos aspectos legales que la organización tiene que cumplir y cómo los está rindiendo, tanto hacia los socios como hacia el Estado. Y en los indicadores clave es importante ocupar los gastos de administración, las remuneraciones cuando se tienen trabajadores, las fuentes de ingresos y todo tipo de información vinculada a cuánto dinero llega, cuánto dinero sale de la organización. Y en cuanto a los procedimientos más prácticos para fortalecer la integridad institucional, como lo habíamos mencionado un poco ya, está en el número 2 la declaración de intereses, que ya la explicamos un poco, lo mismo con los canales de denuncia y los informes financieros. Me voy a tener un poco en las evaluaciones y las rendiciones públicas, ya que son un elemento central para fortalecer lo que se hace adentro y cómo se percibe desde afuera. Es sumamente relevante que en las organizaciones siempre haya diálogo, siempre se conversen las decisiones, siempre se tomen las decisiones en conjunto y se fomente la conversación un poco entre las decisiones que se hacen. Que no estén todos de acuerdo siempre, que si alguien va a decir algo en contra, se vaya. Siempre es muy bueno que exista esta retroalimentación de lo positivo, lo negativo, lo que hay que fortalecer, lo que hay que erradicar, lo que se tiene que seguir haciendo, lo que no se tiene que seguir haciendo, etc. Y el Código de Ética y Conducta, que es un documento que en el caso de las organizaciones más pequeñas puede tener 3 páginas, pero que diga un poco qué es lo que la organización espera de sus miembros que hagan ante determinadas circunstancias
y cómo deben llevar hacia afuera el nombre de la organización. Si yo soy miembro de, por ejemplo, Eco San Joaquín, ¿qué es lo que Eco San Joaquín espera de mí como miembro de la organización? Que haga afuera y cómo espera que yo actúe ante una determinada circunstancia. Y vinculado a lo de la persona encargada de la denuncia o de controlar un poco cómo se va gestionando esto, si yo incurro en algo que no está contemplado por la organización, ¿cómo entonces debo yo ser sancionado por ello? Si, por ejemplo, me robo el dinero o hago algo que no me corresponde o me asocio indebidamente con una organización que no se estaba contemplando, etc. Finalmente, cuando hablamos de participaciones, y como lo mencioné anteriormente, escuchar y decidir con la comunidad, y eso se puede hacer de un montón de formas. Principalmente a través de asambleas y consultas, que diría, no sé si alguien no lo hace a través de esa forma, quizás del llamado a reunión o el llamado a asamblea. Un buzón físico digital, que puede ser un correo electrónico, un número de WhatsApp, alguien que reciba un poco las consultas, las dudas y se puedan resolver en la comunidad, tanto de quienes participan en la organización y quieren saber más cosas de la organización, sobre todo de la administración, como de la gente que está afuera y le gustaría saber como, hola, quiero saber qué hace esta junta de vecinos, saludos, y poder responder esas dudas. Comités temáticos que puedan trabajar la administración, las denuncias internas de la organización, los eventos que vayan a realizar, cómo se recaudan los fondos, cómo se rinden los fondos, etc. Encuestas online o presenciales para poder ir evaluando constantemente cómo trabaja la organización. Me gustó esto, no me gustó esto, sigamos haciendo esto, no sigamos haciendo esto, y poder dar observaciones y opiniones sobre el trabajo que van realizando. Y los presupuestos participativos que apuntan hacia poder decidir no solo con los socios, sino que también con la comunidad, cómo se invierten los recursos de la organización. Un caso muy llamativo sobre presupuestos participativos lo ejerce la Fundación Mi Parque, que se dedica a convertir espacios comunitarios en parques y plazas y lo hace con apoyo de los vecinos. Ellos tienen parte de su presupuesto dentro de la intervención que quieren hacer destinado a poder conversarlo con la gente y decidir, vamos a colocar césped, vamos a colocar árboles y que la gente pueda decidir con la fundación en este caso cómo van a invertir ese dinero. Nosotros como Chile Transparente queremos promover y nos encontramos en un arduo trabajo para promover los presupuestos participativos con los municipios. Ya se está implementando en varios y nuestra idea es que todos los municipios sean capaces de tener un porcentaje de su presupuesto municipal dedicado a las personas y que pueda ser conversado con las personas para que los vecinos y las vecinas puedan decir también, pucha, nos falta aquí asfaltar esta calle, nos falta poner un poste, poner más plazas, y que el municipio sepa también utilizar parte de ese presupuesto en algo que la comunidad decida y no necesariamente en el interés que pueda tener el municipio sobre cierta acción. Finalmente, ¿hasta allí hay alguna duda? Finalmente, es importante hablar que la integridad en las organizaciones es cuidar la organización, es cuidar lo que es de todos. Y esto se hace a través de compromisos y liderazgos éticos, a través de cuerpos normativos, como lo hablábamos, la declaración de intereses, el código de ética, el canal de denuncias, a través de roles institucionales claros, un encargado, una encargada que se dedique a supervisar ciertas acciones, un comité que redacte el código de ética en conjunto con la organización y lo pueda validar, asesores técnicos que pueden ser externos. Nosotros también apoyamos a las organizaciones desde esa área, la comunidad de organizaciones solidarias también lo hace, y poder un poco fortalecer las áreas quizás más técnicas de la organización, tener consejeros y consejeras externos, internos y fortalecerse con ellos, tener líneas de consultas y denuncias, protocolos y formación y capacitación tanto en la parte legal, tanto si vamos a postular un fondo, que todos sepan cómo se postula el fondo, y acciones de difusión y de sensibilización sobre lo que hace la organización. Estamos haciendo esto este día, con esta plata, con esta gente, esto es lo que queremos hacer, esto es lo que logramos, esto es lo que hay que mejorar. Con toda esa información que se puede publicar en WhatsApp, por correo electrónico, si hay un sitio web, por un sitio web, en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales, hace que la gente confíe y que la gente se involucre en la organización, haciéndola crecer y mejorando su impacto. Por ello, y a modo de cierre, algunos consejos relevantes a tomar en cuenta es organizar los documentos importantes de la organización, las actas, los balances, los libros contables, saber qué información se va a transparentar,
hay información sensible que por ley no se puede transparentar, o información que es irrelevante. Por ejemplo, yo no tengo que transparentar el rol de la casa en la que vivo, o cuánto pago yo de arriendo en mi casa. No es información que la gente tenga que saber. Pero sí, por ejemplo, si se hace un pago importante sobre algo, poder decir de cuánto fue, si la organización cree si va a contratar a alguien, saber cuánto se le paga a esa persona, por qué se le está pagando tanto dinero, y facilitar el acceso a la información a través de la transparencia activa, que la información esté siempre presente en redes sociales, si hay un sitio web, en un sitio web, en la sede a través de afiches, y que exista un canal para poder solicitar más información y que la organización también pueda darla. Un correo electrónico, un WhatsApp, una persona encargada, etc. Y finalmente, volver a reforzar el uso de las redes sociales, que son fundamentales para que la gente conozca lo que hace la organización y se enamore y le tenga el mismo cariño que uno le tiene también a la organización de la que participa. Incluir a la comunidad en las decisiones a través de la rendición de cuentas, a través de las actividades, que la gente, aunque no sea miembro, pueda tener su derecho a voz y se involucre. Y mantenerse al día y no olvidar cosas importantes tanto desde el punto de vista legal, que para ello tiene que haber una persona encargada, como también de lo que la comunidad va proponiendo, cómo la comunidad va creciendo con la organización y cómo la organización va creciendo con la comunidad. Así que creo que con eso, ahí está. Bueno, con eso es la primera parte de la actividad. Les invitamos como Chile Transparente a participar de esta formación en línea para organizaciones de la sociedad civil a través de este código QR, y que del programa Transparente, este es un curso gratuito, online y certificado sobre transparencia, integridad y participación para las organizaciones de la sociedad civil, y trabaja más a fondo todas estas temáticas que nosotros vimos hoy día. Cómo rendir los fondos, cómo participar de los procesos, cómo crear los documentos de los que hablamos, el canal de denuncias, el código de ética, cómo hacer partícipe a la comunidad, y finalmente algunos casos también sobre casos de éxito de organizaciones que les ha ido muy bien aplicando a fondo estas tres dinámicas. Así que muchas gracias. ¿Podemos hacer preguntas? Por favor, adelante. Antes quisiera enmarcar un poco acá. Te voy a presentar a Fernanda, que es de la Junta de Vecinos de la Villa Navidad, a Nicolás Toro, que es de la Junta de Vecinos de la Legua, a María, la María Paz, que es de un comité de medio ambiente que se llama Nuestras Raíces. Allá está el Leo, que el Leo tiene participación en 3 o 4 álamos. Las chiquillas que vienen de Lecoy, Aurora, Janet, yo, Jorge, Marcela, estamos en el entorno de San Joaquín. La vecina, no nos conocemos, pero bueno, yo creo que también tendrán sus preguntas las chiquillas, yo también tengo algunas. A mí me interesa saber, por ejemplo, qué hace una organización, tomando en cuenta que la participación de la comunidad es débil, en algunos casos es cuesta hacer que las personas participen por el análisis que todavía he hecho, la desconfianza y el no obtener algo a cambio. También eso es un factor. Las personas normalmente queremos recibir alguna compensación por el tiempo que se ocupa en hacer algo por el resto. Y si tenemos esa realidad y hay personas que participan dentro de la organización, dentro de una directiva, por ejemplo, que son electas por el resto de la directiva, y esa persona llega a incurrir en algunas de las faltas que tú nombrabas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para no sé, hacer algún tipo de denuncia, hacer que esa persona se pueda remover, se le pueda quitar el cargo, cualquiera de esas cosas? ¿Qué hace una organización con eso? Voy a partir un poco por lo de la participación primero. Desde la teoría, y de hecho esto se trabaja bastante en el curso, hay niveles de participación. El escaño más débil dentro de la participación es informar. Es yo decirle a la comunidad, estoy haciendo esto, y que la comunidad me dé un like, me dé un dedito para arriba. La comunidad participa porque se entera de lo que ocurre, pero en la práctica no está participando de la decisión.
el estudio que nosotros trabajamos y en el que hablamos sobre todo de los COSOC, nos ocurría eso. En los COSOC se informa lo que se hace, pero la gente en la práctica no se le respeta el derecho que tienen a votar una decisión o mencionan algo que después no aparece en el acta. Es un nivel de participación ínfimo y que en la práctica no cambia nada, no hay una modificación profunda. Claro, en el fondo yo informo, pero hasta allí llega como mi marco de acción. Son varios niveles. El nivel final, y es al que nosotros propendemos también como organización y como programa Transparentes, es el empoderamiento. Es que la gente participe y que su derecho a participar le sea respetado y que aquellas cosas que proponen puedan ser gestionadas por la organización en este caso. Es que yo pueda ir, sea miembro o no de una organización, a proponer una idea y que esa idea sea tomada en cuenta, sea evaluada. Si la idea finalmente no se puede ejecutar, que también me puedan explicar, pucha, ocurrió esto, por esto no podemos ejecutarla. Y si se toma, evidentemente hacer parte de la persona de ese proceso. Entonces, eso en cuanto a la participación, y que es el gran tema que ocurre hoy, por ejemplo, con lo que pasó con Procultura, con Democracia Viva, que la organización tomó decisiones. Probablemente en esa fundación sí había gente que le gustaba la idea o el foco de la organización y que se vio decepcionada porque la gente que estaba más arriba tomó una decisión indebida, no consideró lo que querían los socios o los beneficiarios del proyecto y finalmente quedó una situación en la que los socios no confiaron en la organización, la gente de afuera no confió en la organización y todo tipo de participación quedó reducida a informar lo que se hizo y que la gente acatara. Entonces, por eso es importante siempre empoderar a la gente y cada vez pasar desde informar hasta que las decisiones de una persona sean tomadas en cuenta y que una persona también tenga derecho a decir en una reunión, pucha, no me gustó esto. Porque muchas veces ocurre también que alguien dice, no me gustó esto, y uno queda automáticamente con la cruz encima, y uno no participa más, o se le tita a la persona de problemática. Es importante que se puedan reunir todas las opiniones positivas, negativas, neutrales, las preguntas que sean resueltas, y que todo ese proceso se haga siempre de forma transparente, con llamados públicos a reuniones, y que no sea solamente un grupo de WhatsApp con 5 personas y reunirse esas 5 personas siempre. Entonces, eso por el lado de la participación. Por el lado de la toma de decisiones, es importante lo que mencionábamos de los canales de denuncia y lo del código de ética y conducta. El código de ética y conducta no pretende que una persona se regule en todo lo que hace en su vida, pero sí que pueda alinearse con los objetivos de la organización. Si una organización trabaja para proteger, por ejemplo, a los animales que están en la calle, es importante que una persona se alinee con ese objetivo y que, por ejemplo, no le ande o pegando a los perros o usando la comida que se compran los perros o gatos o animales para llevársela a los propios, poder alinearlo a las personas con los objetivos de la organización. En ese sentido, y es algo que se establece particularmente en el estatuto, se puede colocar, por ejemplo, la remoción del cargo de una persona que incumple con estas normas establecidas en el Código de Ética. Normas que no siempre son ilegales, pero evidentemente van a atentar contra la confianza y contra la legitimidad que tiene la organización para realizar una acción. En el caso de Democracia Viva, las personas que estaban en el directorio se quedaron con un dinero que no era de ellos y automáticamente, por no haber un proceso de poder denunciar eso de forma interna, tuvo que actuar el Estado, o en este caso el Poder Judicial, para poder dar una sanción y que restituyeran el dinero. Entonces, para evitar que se lleguen a esas instancias en las que la organización queda completamente deslegitimada, es importante que haya un proceso interno para que también la comunidad pueda decir, los mismos miembros detectaron un problema, sancionaron al culpable, si hay algo ilegal pasa al Poder Judicial, si es algo que no está normado por la ley, está la sanción interna de la organización y así se evita que la organización desaparezca o quede completamente marcada con una cruz para que nunca más nadie colabore con ella, que es lo que pasó con Democracia Viva y lo que pasó con Procultura. A día de hoy existen, pero nadie va a confiar nunca más en ellos porque ya quedaron marcadas, porque sus dirigentes no lo hicieron lo correcto y además sus miembros no pudieron gestionarlo debidamente porque no estaban este tipo de herramientas debidamente implementadas. Ahora, primero que todo, por ejemplo, porque los cambios de nombre son vecinos nuevos de la comuna, pertenezco al condominio de 14. Gracias a Dios tengo una muy buena vecina aquí, la vecina Aurora, que invitó. ¿Esto se puede internalizar dentro del comité del condominio? Sí, sí, todas estas herramientas se pueden colocar siempre en distintas instancias. Nosotros lo enfocamos con el nombre de organizaciones de la sociedad civil, las cuales
si bien legalmente tienen otro nombre, pueden estar constituidas formalmente o no. Nosotros instamos a que se constituyan a través del acto constitutivo, ir a la Secretaría Municipal, tener un estatuto, tener un directorio o una directiva constante que se vaya renovando, porque de esa manera tienen protección legal. En el caso de los modelos de prevención del delito, pueden eximirse de responsabilidad penal cuando se aplican bien y pueden tener acceso a beneficios del Estado. Una organización que no se constituye legalmente o que no presenta constantemente su documentación para mantener su vigencia, no puede acceder, por ejemplo, a fondos para, por ejemplo, en el caso suyo, de repente reparar casas, edificios, embellecer, por ejemplo, colocando pasto, para todo ese tipo de actividades no tendrían, por ejemplo, el apoyo del Estado en este caso. ¿Alguna otra duda o consulta antes de pasar a...? ¿No? Entonces, nos vamos a pasar a una pequeña actividad. Todos tienen su tarjeta roja y verde, ¿cierto? Todavía no las vamos a ocupar, pero solo para saber si no le falta a nadie. Ya, vamos a hacer una pequeña actividad para poder repasar un poco el tema de los conflictos de intereses, que siempre son complejos. Yo creo que más de una vez han escuchado de que hubo un conflicto en algún lado, de que alguien favoreció al primo, al amigo, al vecino. Ocurrió ahora todo este problema, por ejemplo, en el Poder Judicial, de que entre amigos se fueron beneficiando. Pero muchas veces los conflictos de intereses, o casi siempre, no son ilegales, pero sí se ven mal. Yo creo que todos recordamos un caso sumamente bullado que fue hace varios gobiernos ya, cuando estaba el presidente Piñera, que nombró a su primo, que era Andrés Chadwick, como ministro. Y lo que todos escucharon fue, lo nombró porque es su primo. No es ilegal, la ley no dice que no pueda ser ministro, pero la percepción de todos fue, no porque el tipo quizás tenía un doctorado o tenía las credenciales, sino porque era el primo. Era una relación personal que afectó cómo se toma una decisión. Y de allí cualquier cosa que hiciera probablemente iba a ser criticada porque era su pariente, entonces hasta allí llegó la relación. Bajando esto a las organizaciones de la sociedad civil, es sumamente relevante poder gestionar estas acciones y declararlas siempre antes de que ocurran. Si ocurren, son cosas que, valga la redundancia, ocurren, pero si se declaran con anticipación y se muestran a la comunidad cómo se dan realmente, la comunidad también puede entender muchas veces por qué se toma una decisión y poder así generar confianza o mantenerla con la organización. Entonces, teniendo eso en cuenta, les voy a ir proponiendo distintas situaciones y me gustaría que pudiéramos ir debatiendo qué tipo de conflicto creen que es. Recuerden que es real cuando ocurrió, potencial cuando es un conflicto de interés que va a ocurrir y aparente cuando no existe el conflicto, pero la percepción desde afuera es que ocurrió un conflicto. En este caso tenemos una junta de vecinos, se decide pintar y arreglar la sede y la única ferretería del barrio es administrada por el hijo de la tesorera, que es la que va a tomar la decisión. ¿Qué tipo de conflicto tenemos aquí? Claro, de interés, pero real, aparente o potencial. Aparente, potencial. ¿Aparente por qué? Porque no es la única ferretería, una en el lugar Ya. y Si maneja buenos precios y se está ahorrando leche. Ya. está abaratando costos. Entonces, aparente. Y si se entrega factura y si se hace todo en regla, o sea, se podría presumir que podría generarse algún tipo de arreglo. Claro. Pero si se transparenta todo, ya todo en regla. Que sea única es condicional. Puede ser. El problema es que elijo la tesorera. ¿Alguien cree que no es aparente? ¿Real o potencial? ¿No? Aparente. Ya. Es un conflicto potencial, no es aparente, porque sí hay un conflicto de interés, porque es el hijo de la tesorera, y la tesorera es la que toma la decisión. Si la decisión recayera sobre otra persona, sería aparente, pero es la tesorera en este caso la que va a tomar la decisión, pero no la ha tomado. ¿Qué tendría que hacer la tesorera en este caso? Decir, mi hijo es el dueño de esta ferretería, yo tengo que tomar esta decisión normalmente para que no se genere este conflicto de interés, voy a abstenerme de votar en esta ocasión y le voy a delegar la responsabilidad a presidente, vicepresidente, etc. Siempre es bueno que estas decisiones se tomen en más de una persona precisamente para evitar este tipo de problemas. Que se llama una asamblea, vamos a hacer esto, aquí y allá. Muchas veces ocurre que en este caso, por ejemplo, por ser el hijo de la tesorera, haga precio, haga descuento, haga el envío sin cobrar de más o apoye en conseguir otros materiales.
Y eso no necesariamente es algo malo, pero si no se declara, la percepción va a ser de que hubo mano negra y hubo una maraña ahí. ¿En qué caso podría ser? Ay, perdón. No, le iba a hacer como el comentario de que quizás sería bueno no solamente claramente avisar que es el hijo de, pero también sería bueno que se presentara como un mini proyecto y que se pudiera buscar, es la más cercana, pero no la única, claramente. Entonces buscar como otras ferreterías que pudiesen también dar quizás una cotización. Ese sería otro tema. Es- Tener más cotizaciones para Eso para sí. poder hacer la decisión, porque si es la única, claramente ahí ya podría ser un conflicto de interés real. Exactamente. Y entonces presentando como varias cotizaciones y entre medio de esa ya vendría siendo ya, mira, mi hijo pertenece a esto, yo me retiro de esto, pero la votación recae en ustedes. Sí, eso siempre es bueno. De hecho, no sé si a alguien acá le ha tocado rendir fondos concursables, que también piden 3 boletas como mínimo para poder justificar los gastos y ahí sacar el más barato. No obstante, aunque es súper recomendable que se haga eso, siempre es bueno que se abstenga la persona. Aunque sea el más barato, aunque sea el más conveniente, si la decisión recae sobre el familiar en este caso, es mejor que se abstenga. Puede recomendarlo y decir, "Uy, yo tengo un hijo que hace esto. O hay que hacer una instalación eléctrica, por ejemplo, en esta sede, y mi primo es electricista, cobra barato". Uno lo puede recomendar, pero si la decisión recae sobre uno, es mejor no tomarla, precisamente para que de afuera no se piense como que se fue directo a esa persona. Entendió, es como, es la única ferretería, quiere decir que no hay más donde poder comprar. Por eso ahí no cambiaría, ahí no se podría, como no habría muchas más opciones, porque es la única. Claro, ahí pueden no hacerse las opciones. Supongamos aquí que esto está en un lugar muy aislado, no en Santiago. Pero claro, y efectivamente igual hay un conflicto potencial porque aunque esté este monopolio de la ferretería, claro, es importante declarar de todos modos la actividad o el conflicto de interés en este caso. ¿Qué caso podría ser similar a este y en vez de ser potencial ser aparente? Sería que, por ejemplo, la decisión no pase por la tesorera y que la definición sea a través de, por ejemplo, un comité X designado a repartir los recursos en el que no participe. Y en ese caso la percepción de afuera va a ser, ah, claro, el hijo de la tesorera, pero el proceso por dentro fue sumamente limpio porque ella no tomó la decisión, porque no le correspondía tomar la decisión. Ahora, el siguiente caso. En un club deportivo tenemos que un jugador cree que no fue elegido para el equipo titular porque el entrenador es amigo de otro jugador que ocupa el puesto. Disculpa, pero al final igual la organización va a sufrir un daño de imagen en el fondo, aunque hubiera otro que eligiera a la ferretería. Entonces la única manera de no generar ningún conflicto en el fondo de la organización, ni de imagen, ni de transparencia, sería efectivamente no votar a la ferretería. Bueno, por eso siempre se se... quiere librar de todo, porque al final la tesorera delega la función en el presidente, pero si Son amigos. igual va a ser un riesgo Claro. para el daño de imagen si compro en esa ferretería. Por eso siempre es bueno hacer una evaluación de riesgos, que es lo que comentábamos antes, respecto de todas las acciones. Efectivamente, muchas veces la manera de evitar el riesgo es no participar de pleno en nada involucrado con un conflicto de interés. Pero muchas veces, suponiendo que, por ejemplo, estamos en una comuna rural donde tenemos pueblos más pequeños y reducidos, donde cuesta hacer traslado, si hay solo una ferretería, claro, es difícil tener que moverse a la ciudad más grande a comprar cosas o a cotizar. Y ahí la manera de hacerlo es explicar a la comunidad como tenemos esta ferretería, tiene todo lo que necesitamos, nos hace un buen precio, está este tema de que es familiar de esta persona, esa persona se abstiene de votar y avisó que tiene el parente. Y eso también permite en la práctica que la comunidad confíe y diga, bueno, se entiende, como pasa. No, claro, pues, bueno, justamente la idea es un poco tener ahí la tensión. Pero en esta zona claramente sí sería como complejo. La zona rural sería otra realidad. Efectivamente. Pero aquí netamente ya No, claro, sí, acá... de hecho sería como Cortar todo vínculo. Idealmente sí, pero efectivamente sucede muchas veces que quizás un precio mejor que, por decir algo, la ferretería de al lado, o que el home center, o que el Easy, en este tipo de ejemplos. Y en ese caso también es bueno ver qué le conviene más a la organización. Si efectivamente es más barato comprar en esta ferretería, puede hacerse efectivamente, siempre y cuando se declare ese conflicto y entendiendo que se eligió porque es más barato. También ahí está el tema de la organización puede efectivamente comprar en otro lado, pero si es más caro también cae en una inconveniencia la organización.
Por eso es importante también ver qué es mejor para la organización. Pagar un poco más y se ahorra ese problema, o explicarlo a la comunidad, sabiendo que la comunidad lo va a entender, y tomar esa decisión como organización sin que participe la persona con el conflicto en este caso. Ahora, en este ejemplo teníamos que en un club deportivo un jugador cree que no fue elegido para el equipo titular porque el entrenador es amigo de otro jugador que ocupa el puesto. ¿Qué conflicto de interés hay aquí? Si es que hay. ¿O no hay conflicto de interés? Está un poco en ambigüedad en el sentido de que se presume que el otro jugador es amigo del entrenador y por eso la decisión fue no tomarlo. Entonces, ¿hay o no hay? ¿Hay un conflicto de interés? ¿Cuál es la percepción del el jugador? ¿Cree que hay un conflicto de interés? ¿Pero lo hay o no lo hay? ¿Aparente? Es un conflicto aparente porque la decisión del entrenador, en este caso, puede ser porque efectivamente el amigo es mejor futbolista. Hay una condición, o hay un mérito, hay una constancia que quizás la otra persona no la tiene. Pero la percepción es de que el proceso fue poco transparente porque era el amigo. Y eso pasa muchas veces. Entonces, es importante también aquí también gestionar esto de que el entrenador perfectamente podría haber dicho desde antes, aviso que es mi amigo. Para que también la otra gente sepa desde ya y no se genere esto del cuchicheo por atrás de, es que era el amigo, claro, por eso. Y se pueda generar un poco también un estándar de, en este caso, qué tipo de jugador queremos y poder explicarlo de forma un poco más clara y un poco más, quizás técnica, si se quiere. Tenemos, en un club del Adulto Mayor, la presidenta aprueba que se inviertan los recursos del club en un viaje a Villarrica. Y se van a hospedar en el hostal del hijo porque les cobra más barato. ¿Qué tipo de conflicto es? Si es que hay un conflicto de interés. ¿Conflicto? ¿Potencial? ¿Lo aprobó? ¿Sí? Es un conflicto real, porque ya tomó la decisión, ya aprobó, nos vamos a Villarrica y nos quedamos ahí donde mi hijo tiene hostal. Claro, tomó la decisión. Exacto. Y aquí ocurre también que no necesariamente, como les digo, el conflicto de interés no es algo ilegal. Si vamos a decir, nos vamos de viaje, ¿a dónde nos vamos? Yo como miembro, o incluso si la decisión recae sobre mí, puedo decir, tengo un hijo, una hija, un pariente, que tiene un lugar donde nos podemos quedar en Quilpué, por dar una comuna, o en, no sé, en Talca. Puedo decirlo y quizás eso, claro, la gente va a pensar, pucha, si nos cobra barato, podríamos ir para allá. Son decisiones que uno puede decir, pero si depende de mí elegir eso, yo puedo dar la información y abstenerme de votar. Y el resto de la comunidad puede decir si prefieren irse al lugar porque es más barato, o tomar X servicio porque es mejor o más barato, pero que no dependa de mí, en el fondo, la decisión misma. Tenemos, en otro club deportivo, tenemos, el presidente del club debe escoger quién confeccionará las nuevas camisetas del equipo y sabe que su primo tiene una pyme dedicada a eso. ¿Qué conflicto hay aquí? Si es que hay un conflicto. Potencial. Es un conflicto potencial. Sabe que el primo hace las camisetas, pero la decisión no está tomada. ¿Qué debe hacer el presidente en este caso? Avisar que tiene el vínculo con el primo. Si cobra más barato o se dedica o es de mejor calidad, lo puede manifestar y el resto de la organización puede tomar la decisión porque efectivamente es más barato, hace mejores camisetas. Esas cosas se dan. Claro. Lo importante es que en este proceso, por ejemplo, también esté un poco el ojo de que no porque se toma esa decisión después pasa un billete a la persona que hizo la promoción, porque ahí también se está incurriendo en un acto en el que hay una influencia indebida y se debe detectar ese riesgo de antes para poder denunciarlo si es que es el caso. Denunciarlo internamente, como les digo, porque estas son cosas que en su mayoría no tienen una repercusión legal como sí lo tienen, por ejemplo, la mala rendición de fondos públicos, de fondos privados, etc. En la ficticia comuna de Sucupira tenemos que el alcalde quiere construir un cementerio nuevo y el terreno que compró ya para ello era propiedad del primo. ¿Qué conflicto hay acá? Real. Real, porque ya lo compró, ya la maraña está hecha. Y es normalmente cuando ocurren estos conflictos difícil que se puedan revertir. Muchas veces cuando los montos ya se invierten es sumamente complicado que existan posibilidades de hacer algo. Ocurrió en el caso de Democracia Viva que una de las personas que trabajaba en la parte alta de la organización tenía una relación amorosa con una diputada del distrito donde estaba esta organización
y que influyó en cómo se repartían los fondos concursables. Muchas veces ocurrió el caso de que los devolvieron los fondos, pero más que nada por la repercusión mediática que tuvo. Si no, es muy difícil. Por eso es importante detectar los conflictos a tiempo. En la Fundación Chile Bonito, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia porque no sé si existirá, se determina contratar a una nueva contadora para el directorio de una organización que maneja más recursos. La persona contratada es nieta de un socio de la fundación que no participó en el proceso de contratación. ¿Qué conflicto es? Si es que hay un conflicto de interés. Aparente, potencial, real. Aparente. ¿Porque no participó en el proceso? Sí. Es aparente. Pero si yo solamente les digo que la persona que se contrató es nieta de una socia, ¿qué impresión tienen ustedes del proceso? Trucho. Trucho, hubo manoneras, no hubo proceso limpio, pero en la práctica no hay un conflicto de interés, porque no se tomó la decisión por parte del pariente en este caso. Por eso es sumamente relevante transparentar la información siempre y que la gente tenga acceso completo a ella para que no se genere esta sensación de, la organización no actúa bien. Ya, ahora sí con las tarjetitas. Vamos a poner unas situaciones y a medida que las vamos leyendo, la idea es que puedan levantar la tarjeta verde si es algo que debemos hacer o la tarjeta roja si es algo que no debemos hacer en la organización. Después las vamos a ir revisando. Tenemos pedir boletas a otra persona para justificar gastos que no hiciste. ¿Debemos sí o no? No, ya veo ¿no? Veo un sí por ahí. ¿No? Verde o rojo. ¿No? Aquí veo bien mayoritario. Después vamos a revisar las respuestas de esta sección. ¿Tiene alguna simbología el hecho de que sea más pequeño del verde? No, es por el corte nomás. No, es por el corte. Tenemos guardar los comprobantes y compartirlos con la directiva. Hay que hacerlo, ya estamos todos de acuerdo. Súper. Publicar los gastos del proyecto en una pizarra o un grupo de WhatsApp. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya, estamos de acuerdo. De ahí vamos a ver si es verdad o no. No rendir un fondo pequeño porque es muy poco dinero. ¿De siempre? ¿Sí o no? Cuando uno esté estipulado dentro de la organización, un monto mínimo con el cual no se necesita rendir, pero si no está estipulado, debiese siempre rendirse. Puede ser, más en la práctica el uso de la famosa caja chica, siempre es mejor rendir todo. Y para ello se puede hacer desde publicar la información en un Excel, un poco más complicado, a tener la hojita, pegar la boleta ahí con stick fix, tomar una foto porque la boleta se borra, y dejarla en un libro donde estén todas las boletas y así se puedan consultar y anotar el monto, de repente el número de la boleta, el monto, la fecha, para que esa información quede guardada y después también se pueda hacer se pueda sacar el monto de manera más rápida. Avisar que tengo un vínculo familiar con alguien postulando un proyecto. ¿Lo puedo hacer? Lo podría hacer. Veamos después. Recomendar a una persona conocida pero sin influir en la decisión. Tengo un amigo, tengo un pariente que... ¿No? Veo un no por ahí. Pues, ¿están todos de acuerdo hoy día? Tenemos invitar a distintas personas a postular a los procesos de licitación para evitar favoritismos. ¿O es mejor que no? Veo un no. ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué sí entonces? Porque mientras más personas estén dentro de una licitación en este caso, hay más oferentes. Hay más oferentes, bueno, los oferentes son aquellas personas que están justamente postulando para poder llegar a que se les compra o no les compra. ¿De acuerdo? Entonces, si hay más oferentes, más postulantes para que les compren o no les compren, claramente hay mejor como el ver quién tiene mejor precio y todo eso. Súper. Entonces vamos a ver. Yo le presento a la Junta de Vecinos y ves que teníamos trabajo en la Junta de Vecinos, avisamos a la población. Entonces, eso además de que la gente ve que hay más transparencia para poder hacer un trabajo en la Junta de Vecinos, además generó mayor participación de la comunidad. Exactamente. Se sentían incluidos
siempre veían que venían maestros de afuera, no sabían cómo se había elegido, etc. Sin Exactamente. embargo, el convocar a los maestros que habían en el sector generó una mayor participación y compromiso, y más barato, y más... Se genera un sentido de pertenencia también. Por eso siempre es importante, aunque se declare el conflicto de interés, uno puede hacer participar a las personas. Y al final es importante que la comunidad se construya con los miembros de la comunidad. Si hay alguien que se dedica a hacer una actividad X y se necesita eso por una actividad, es bueno que esa persona participe, que tenga ese sentido de pertenencia y que con ello la comunidad crezca, o la organización crezca con toda su comunidad cercana y así poder ir avanzando hacia otros niveles. Entonces vamos a ver, tenemos, no hay que pedir boletas a otra persona para justificar gastos que no se hicieron, hay que guardar los comprobantes, hay que publicar los gastos del proyecto siempre, en una pizarra, en un diario mural, en WhatsApp, mandarlo por correo electrónico, en Instagram, en Facebook, en redes sociales en general. No rendir un fondo pequeño porque es muy poco dinero, siempre hay que rendir todo. Desde una agüita mineral, pucha, fuimos a hacer tal cosa para una kermés, me tomé algo. Si es algo que se incluía para rendir, se rinde. Ahora, si no me autorizaron a rendir cierta cosa y la rendí, hay que hacerlo. Avisar que tengo un vínculo familiar con alguien postulando un proyecto, siempre. Independiente del monto, independiente de lo que sea, siempre es bueno decirlo. Incluso si yo soy presidente y resulta que nadie sabía que el vicepresidente es mi hermano, también es bueno transparentar eso. Aunque no haya plata de por medio, aunque la decisión por fuera fue democrática y completa de la organización, hay que transparentar esas cosas. Invitar a distintas personas a postular a los procesos, siempre, mientras más mejor, se fomenta la participación. Y recomendar a una persona conocida pero sin influir en la decisión, es justamente ahí está la pillería. ¿Se puede recomendar a alguien? Sí, pero sin influir en la decisión. Si yo influyo en la decisión, la percepción es de que me pasé de corrupto, metí la mano o me pasaron plata por abajo y se tergiversa o se pierde un poco el sentido de todo lo que estaba armando la organización para fortalecer su confianza. Y ahora los últimos tenemos compartir el acta de las reuniones con todos los socios, con todos los miembros de la organización. Es un sí mayoritario, sí. Publicar el balance financiero de la organización en redes o en el tablón de la sede. ¿Sí? Sí. ¿Ya? Responder siempre cuando alguien me pide información de la organización. La transparencia, bien. Eliminar comentarios críticos de socios en redes sociales. Se llama transparencia el No, no. Veo unos sí por ahí. ¿Por qué sí, por qué no? Hay que dejarlo porque eso indica que vivimos en un país democrático. Ya. Tenemos distintos. Súper. Tratar a todos los miembros de la organización y fuera con respeto, aunque no coincidan conmigo. No a la censura. ¿Y tratar a todos los miembros con respeto, aunque no coincidan conmigo? ¿No? Veo un no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En la 5. Tratamos a todos con respeto, o si alguien no coincide conmigo, no. Sí. A todos con respeto. Firmar documentos sin leerlos porque confío en la directiva. Ya, siempre hay que leer. ¿Ya? Y permitir que él o la presidente decida todo en la organización. No. Sabes que muchas cosas de las que están pasando, que usted ha planteado acá, nos pasa a nosotros en la comunidad y realmente es triste porque cuando uno trata de explicar que todos los vecinos, todos los residentes necesitan ser comunicados, es considerado conflictivo. Entonces, por eso era mi pregunta, era si es posible incluir esto de la transparencia dentro del comité central de una comunidad. Sí, se puede. Porque han sucedido muchas cosas que no se entienden, que no tienen pie ni cabeza, y lamentablemente uno las denuncia y queda como el conflictivo. Sí. No, se puede y nosotros fomentamos que se haga no por un tema del control y que esté todo ahí muy vigilado, que es importante que esté por lo demás, pero para justamente fortalecer esos canales. Al final, como les digo, los conflictos de interés o algunas faltas que existan a la probidad no son temas de que por incumplirlas va a venir la policía y me va a arrestar y todo, pero es importante pasar de ese mínimo legal, que en Chile es además muy escueto para las organizaciones de la sociedad civil, a un nivel en el que yo pueda actuar
bien porque quiero actuar bien. Y si no lo hago, que también mi propia comunidad me sepa decir, sin meterme a la cárcel en el fondo, oye, estáis actuando mal, vamos a aplicar esta sanción. Que la sanción no siempre es echar a la persona, pero decirle, hacer ahí el punto, como... Claro, son distintos métodos que como organización tienen que definir también. Al final depende del riesgo. Y por eso es importante gestionar los riesgos a los que se enfrenta la organización. De repente el manejo de platas para una organización es algo más fácil de gestionar que para otra. Y por eso ahí también tiene que ser proporcional en las sanciones. Como recomendación, siempre en cada reunión que tengan, siempre déjenla por escrito. Siempre dejen escrito porque las palabras siempre se van a transversar y la verdad es que nadie va a querer como, es que tú dijiste eso, pero si lo dejan por escrito, créanme que eso es infalible. Así como, Sí. ¿cuándo dijiste eso? Aquí está, fecha, tanto, subiste presente, firmaste tu mismo. Es como eso. Ahora, vamos a revisar esto. Tenemos compartir el acta. Hay que compartir el acta siempre con todos. Miembros, no miembros, socios, no socios. Publicar el balance financiero. Evidentemente hay cosas que muchas veces no se publican en términos de dinero. Hay dinero sensible. Hay fondos que se están rindiendo todavía y es mejor dar un cuadre de la caja, como se dice. Pero siempre es mejor tener la mayor cantidad de cosas que se puedan publicar financieramente, publicarlas. En el tablón de la sede, en redes sociales, en una carpeta, por ejemplo, de Drive, tener ahí los documentos siempre disponibles y tener el link para que la gente se pueda meter, enviar una comunicación, que los mecanismos no solamente se rindan cuentas, sino que además estén allí en un lugar físico, virtual, siempre. O en la nube también. Responder siempre cuando alguien pide información, eso es súper relevante. La organización tiene que determinar qué información no va a dar. Si yo le pido a alguien cómo se llama la hija y la vecina, y información que no necesariamente voy a dar porque es personal de una persona. Pero preguntar muchas veces, ¿hay un conflicto de interés? ¿Cuánto dinero se gastó? ¿Esta información aquí no está publicada? Quiero saber tal cosa. Que la organización determine qué es lo que va a publicar, qué información no va a publicar, pero que se puede acceder si alguien la pide, y qué información no se va a dar. Y para ello también hay estándares que son los que proponemos igualmente en el curso y que van desde la información básica como quiénes son, qué es lo que hacen, qué hay que publicar, e información que de repente no es necesario tener tan publicada como contrataciones, en el caso de cosas más puntuales, pero que si las van a pedir, las puedan transparentar siempre. Eliminar comentarios críticos de socios en redes sociales, no lo hagan nunca, efectivamente. En un país democrático todas las opiniones son bienvenidas. Si son positivas, perfecto, fortalecemos la organización. Si son críticas, perfecto, arreglamos los problemas, seguimos creciendo. Y yo creo que los comentarios críticos son oportunidades. Exactamente. Que te hacen ver de otra manera. O sea, la divergencia del pensamiento te permite eso. Entonces uno debe tomar las críticas como una oportunidad de mejora. Exactamente. Cuando tú lo tomas así, lo visualizas así, sobre todo si tú eres líder de una organización o estás dirigiendo una organización, te ayuda mucho. Porque que te digan que está todo bonito, la verdad que eso no te sirve mucho. Porque no te permite la mejora continua, no te permite seguir creciendo. Justamente. No sé, Hay una frase, un poco cursi si quieren, pero que la ocupa Sun Tzu, que es un pensador chino que escribió el arte de la guerra. Que él dice, en el medio del caos siempre hay una oportunidad. Yo creo que eso es al final lo que hay que ver. Toda la crítica, positiva, negativa, media neutral, siempre es bienvenida y siempre va a fortalecer a la organización. A veces llega de buena manera, a veces llega de mala manera, pero siempre es bueno poder quedarse con aquello que permita fortalecer a la organización. Por ejemplo, si uno tuviera un Instagram de la organización, pero tiene eliminados los mensajes o los comentarios, desde siempre, ¿se puede manejar también así? Total es como una cuenta que uno está mostrando lo que hace en su comunidad. O sea, se puede, legalmente no hay ningún impedimento, pero en el caso del servicio público no. El servicio público se exige por ley, la Contraloría siempre está muy atenta a que no ocurran esas situaciones, pero es lo que hablábamos antes. Eso es un nivel de participación en el que la gente solo recibe la información, pero no puede expresar su opinión. Entonces siempre... Invitarlo a través de los mismos canales digitales que podamos tener como organizaciones. Puede, Tu opinión es importante, sí, pero como persona natural que venga a la asamblea. puede ser... ¿O es muy importante? Claro, puede ser porque uno entiende que está muy el tema de los bots, de gente que tiene multicuentas, y sucede, pero se condiciona justamente el participar al espacio que yo decido, y no en el general.
Entonces, con el tema de las redes sociales permite mucho más la participación precisamente porque a veces uno está trabajando 24/7, no está con tanto tiempo de ir a la reunión, pero al ver una historia uno dice, ah, qué entretenido, oye, podrían haber hecho esto. Como siempre es bueno fortalecer esos espacios que están allí de forma permanente para que por allí también puedan retroalimentarse, no solamente con gente que de repente no tiene el tiempo de ir a estas reuniones puntuales, sino gente que muchas veces no es de la comunidad, pero le interesa el trabajo. Gente que pueda estar en otras comunas, en otras regiones o incluso en otros países y que quedaron ahí atentos, les gustó lo que hacían y decide, por ejemplo, después invertir dinero, comentar. También sirven para eso, esa es la función que también puede tener. Entonces, tenemos entonces, tratar a todos los miembros con respeto, aunque no coincidan conmigo, sí, siempre. El respeto, siempre. Respete para que lo respeten, dice. Conmigo, por ejemplo, es republicano. Yo igual... Y tenemos... Como con el respeto tu opinión equivocada, la respeto. Claro. Tenemos firmar documentos sin leerlos porque confío en la directiva. No, hay que leer siempre, leer todo y debatir todo. Es importante que la directiva no se escape con los tarros y no sé qué. Oye, tomamos esta decisión, aviso. ¿Y la participación? Me informaron, pero no tuve voz, no tuve voto, no lo debatimos, porque sí, porque no, que sí, que no. Es bueno hacer eso. Y permitir que solo el presidente o la presidenta o el líder de la organización decida todo tampoco. Que se proponga, que se debata, que la decisión sea lo más mayoritaria y participativa posible, entendiendo los pros y contras, que todas las partes puedan defender su postura y así crear un consenso de la organización. Así que, bueno, con eso termina la... Ahí les dejo el QR de nuevo, pero... Ese curso se puede hacer, o sea, al estar inscrito, ¿hay un plazo para poder realizarlo? ¿O? Sí, nosotros tenemos un plazo hasta el 31 de diciembre para terminarlo. Es un curso de 30 cápsulas de 2 minutos, 3 minutos más o menos cada una. Es bien rápido, en verdad. Y... Tenemos vecinas que lo exigen y le demos cuenta, pero solamente a ellos. Pero esta vecina nunca aporta nada, nunca ayuda en nada. Entonces de repente la nosotras que sabemos, quedamos así como, ¿qué hacemos? Tenemos que darle... Claro, la rendición de cuentas se da a toda la comunidad. Ya, Socios, no socios. Nosotros hacemos Y asamblea general. es- Y yo llevo todo escrito ahí, lo que entró, lo que se gastó y lo que tengo en caja. A eso se refiere Fernanda. Claro. Si citamos a toda la comunidad a la asamblea general, porque nosotros damos rendición como 3 veces en el año, porque muchas veces tampoco entra a la junta de vecinos. Entonces, si yo rindo todo como corresponde, tengo todas las boletas, tengo todo archivado los papeles, pero en la asamblea general yo rendí para todos los vecinos, la Fernanda sube toda la información a las redes sociales y todo eso. A lo que ella se refiere es que si las vecinas que no van a las reuniones, que no participan con la comunidad, pero sí quieren que uno le entregue a ella personalmente la rendición. ya. Para eso, Ese está, es el tema. para eso está justamente lo que decíamos la transparencia activa, o proactiva, que es lo que defendemos nosotros. Como tienen la información ya en redes sociales, también es el deber en este caso de las vecinas saber que está la información allí. Ella sabe. Entonces ahí el tema es Invitar a que lo vean. invitar y al final esta es nuestra información, esto es lo que tenemos. Y en el caso, claro, normalmente en el caso de las organizaciones como las juntas de vecinos es poca la información que no se transparenta por un tema de que el marco de acción también es mucho más fácil de llevar que en organizaciones, por ejemplo, como fundaciones que tienen un manejo de recursos que subsisten por el tema de los recursos. Entonces, en ese caso, claro, con la transparencia activa ya están haciendo la transparencia misma y están haciendo la rendición de cuentas con un periodo sostenido para que la gente pueda también ir y dar la opinión. Entonces, en ese caso es justamente llevar a la persona, aquí están nuestros documentos, aquí está todo organizado en carpetas de forma clara, explicado con gráficos. Esto es lo que hay, en el fondo. Eso en el fondo es lo que nosotros también les podemos sugerir, es información que si ya tienen disponible, ya reclamar por eso es justamente como el... A nosotros nos ha sucedido que
mucho adulto mayor. Entonces, adultos mayores que no se manejan con las redes sociales. Entonces, yo creo que también, si tú estás participando dentro de como dirigente, ¿cierto? Como delegado o el rol que tú cumplas, también tienes que entender y tratar de llegar y abordar a toda la comunidad, no tan solo a los que se manejan con los teléfonos. No sé, el tema acá no es que se habla de el tema acá es gente joven, gente que sí ve las redes sociales porque tú ves las redes sociales y aparece que ella se metió, aparece que ella a eso voy. No, lo que pasa es que hay personas que también, bueno, uno la hace por el chat, otras la hacen porque en cierta medida tienen una forma de ver la vida distinta y entran en el conflicto, pero ahí es donde hay que implicarlo, o sea, hay que tratar de mantener la calma. Uno como dirigente cuesta, pero en cierta medida, cuando a esa persona tú le cambias la percepción, una vez que tú ya le cambias la percepción, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, en la comunidad, yo soy delegado de Torre, y cuando tú le cambias la percepción a esa persona, ya después no te pregunta más, porque se queda tranquila. Muchas veces reclaman porque se encuentran con una pared que no escuchan, o simplemente, oye, usted ya otra vez está leseando. Entonces, como que ahí... O a veces la gente igual escucha lo que dice la otra persona y se lleva el por boca a eso. boca, exacto. Entonces ahí es donde se empieza a conjeturar un poco la información y se tergiversa, porque al final no es la real, no es lo que usted hace. Chiquillas, chiquillos, en honor al tiempo vamos a cerrar porque han trabajado todo el día. Acá también hemos hecho cada uno sus cosas. Ya es hora de ir a descansar, pero vamos a cerrar esta conversación. ¿Quieren hacerle alguna otra pregunta? Aprovechando del que está acá. Ya. Antes que se me pase, solo para hacer un punto del curso, que estamos ahí resolviendo eso. El curso es súper ameno, es fácil de utilizar. Si tienen dudas, les puedo dejar ahí mi correo si tienen problemas con la plataforma, cualquier duda. O si les cuesta inscribirse, hay una inscripción manual, les puedo hacer llegar el formulario y nosotros los inscribimos. Pero en general, como les digo, trabaja todas estas herramientas y cómo crearlas. El código de ética, los estándares de transparencia, cómo fortalecer la organización. En el caso de los plazos, es hasta fin de mes. Pero el día 16 de diciembre nosotros vamos a hacer una entrega de certificados de participación a quienes lo hayan completado hasta el 12, que es el viernes de la semana que viene. Entonces, si lo terminan antes, vamos a ir mandando también un formulario para que la gente se inscriba y pueda ir a recibir también su certificado de que terminó este curso. Es un curso de aproximadamente 30 horas, pero como les digo, eso incluye las lecturas, tiene ahí bien completo. Eso. Gracias por haber venido. Gracias por haber venido. Este espacio lo proveyó la Junta de Vecinos del Pinar, que es un espacio abierto como las otras juntas de vecinos que también están acá presentes. Quiero darle las gracias a Andreas por haber venido, por haberse tomado el tiempo, gracias a Karina también. Mejorar la relación con las vecinas y con los vecinos, mejorar las relaciones internas de las organizaciones, siempre va a traer como beneficio la mayor participación. Siempre va a hacer que las personas se acerquen más cuando vean que una organización funciona de buena manera. Así además nos vamos lavando un poco de todos los mitos que se van, mitos que se sustentan en cosas que han pasado. Si no hay que hacerse el leso con eso. Y bueno, todos sabemos que las organizaciones son para servir y no para servirse de ellas. Y es lo que queremos poner en práctica con ideas refrescantes. Vamos apuntando para allá. Así que eso. Muchas gracias. Esto va a quedar grabado. Se grabó un archivo, se va a subir, se va a compartir con todos ustedes. Se hizo una lista. Le voy a pedir a Karina después que nos comparta la lista para saber que no está. Y antes de irse, no sé, juntémonos para que nos saquemos una fotito. Bueno, Súper. Oye, yo quería agradecerle a usted.